Bueno, continuamos esta noche de jueves y os lo llevamos diciendo durante todo el día. La actualidad viene marcada por el avance del coronavirus en la ciudad, por las medidas que se están adoptando. Tenemos a Fernando Martínez Acitores, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos, porque yo le había invitado para hablar de diferentes temas de actualidad municipal. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches. Fundamentalmente vinculado a Fomento. Quería preguntarle también por esa ordenanza de terrazas, pero como la actualidad manda, quiero saber también cómo desde el Grupo Municipal de Vox estáis viviendo un poco lo que a todas luces es una situación extraordinaria, sin precedentes, pero que está afectando mucho. Burgos es una de las ciudades que se ha anticipado en esta jornada a adoptar determinadas medidas y desde esta misma noche, por ejemplo, no va a haber autobuses en la ciudad y todas las dependencias municipales quedan cerradas. Pues sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Sí que es cierto que efectivamente habíamos hablado de Fomento, pero igual hoy, bueno, todos son temas importantes, pero claro, la actualidad. Entonces, bueno, yo te puedo comentar que esta mañana yo he estado en la Junta de Portavoces y efectivamente es que desde esta mañana la Junta de Portavoces, que era a las 8:30, a lo que hoy ha ido ocurriendo durante el día, pues claro, las cosas han ido variando, pero muy rápidamente, ¿no? Porque el alcalde a primera hora de la mañana nos estaba hablando de que él ayer tuvo una reunión en Valladolid con todos los alcaldes de poblaciones de más de 20.000 habitantes, con la consejera y tal, y entonces, bueno, se está hablando un poquito de eso, ¿no? Cuando es posible que Vox entre ellos y algún otro grupo político estamos diciendo, oye, si parece que esta situación, que no pase lo de Italia, ¿no? Que nos llega mucho, vamos, pues si al final va a haber que cerrar todas las bibliotecas, los centros cívicos, las dependencias municipales y tal, vamos a cerrarlas ya, ¿no? Y tal, entonces, claro, él nos decía, dice, si yo ayer en la reunión estuve con esa idea y estuve un tanto intentando forzar o acelerar también las cosas, pero que la propia consejera le decía, hombre, dentro de Castilla y León tenemos que mantener también la homogeneidad, o sea, porque si en un municipio se toman medidas más drásticas o más y en otro no, porque la situación es distinta, claro, también eso es un factor de riesgo más, sería todo muy descontrolable. Entonces, claro, dice, sanidad depende de la Junta y todo lo tiene que autorizar la Junta, ¿no? Claro, a medida que ha pasado, que ha ido, y por ejemplo hablábamos muy claramente del tema del cierre de los colegios. O sea, entonces, primera de la mañana es que hasta que no se lo autorice la Junta no podemos, muy posiblemente sea la semana que viene. O sea, de hecho, el alcalde, pues no descartamos para nada que sea la semana que viene, claro. Pero es que ha sido horas después. Claro, es que se ha ido sucediendo y al final sí. Hay que ser conscientes, ¿no? Que la situación de Burgos no es la que tienen otras ciudades como Ávila o como la que puede tener Salamanca, ¿no? Estamos además rodeados de comunidades autónomas y de localidades como Miranda de Ebro, que se ha convertido en el foco de esta enfermedad. No, ese es el tema, que claro, estamos en un eje, primero estamos muy próximos a Miranda, a Haro, a La Rioja, y luego, claro, y a Madrid también, o sea, y en el eje este muy, bueno, es una cosa que por lo visto voy a salir también ayer con la reunión con la consejera, ¿no? Que sí que es cierto que por la ubicación geográfica de Burgos, pero bueno, también un poco respecto a Vox, que me preguntabas al principio, nosotros de hecho hemos enviado una nota de prensa también, bueno, pues que nos ponemos en absoluta disposición del alcalde, del ayuntamiento, para que todo lo que se necesita, ahora no es momento de hacer política, sí que pues no, pues para lo que podamos nosotros colaborar, en la medida que podamos para colaborar y ayudar, pues ahí estamos. Y bueno, pues sí que podemos pensar que igual algunas cosas se han hecho mal o se podrían haber hecho mejor, pero no es el momento de hacer política, entonces ahora mismo vamos a remar todos en la misma dirección. Creo que dentro de lo que cabe un poquito es cierto, ¿no? O sea, yo antes he leído hasta una noticia de La Vanguardia, bueno, a nivel nacional, de que, bueno, pues que estamos tomando medidas drásticas y eso en cierta manera pues me satisface, o sea, que estamos, parece que sigue un pelín afrontando la situación ahora mismo, ¿sabes? Ya se hablará luego de por qué no se hizo antes o este tipo de cosas. Dos cosas están claras, Fernando, en este escenario, mensaje de tranquilidad que se lanza desde el ayuntamiento, pero también de responsabilidad. Hay que ser conscientes de lo que está sucediendo sin generar alarma, la responsabilidad individual de cada uno. Eso está claro. Hombre, vamos a ver, tranquilidad, no hay que crear situaciones de pánico ni falsas alarmas, pero efectivamente responsabilidad y ser conscientes de que esto tampoco es una gripe pasajera o una cosa, o sea, fundamentalmente, y ha quedado muy claro en la reunión, lo hemos estado hablando mucho, efectivamente esto es una cosa de pocas relaciones sociales, hay que quedarse en casa. Lo más importante es quedarse en casa. Hay que cambiar hábitos, ¿no? Hay que cambiar hábitos, hay que estar... Esto es complicado porque sabemos cómo somos los españoles, nos encanta salir a la calle, etcétera, etcétera, los amiguetes, todas estas cosas.
Pero si pensamos en los demás, si pensamos en el otro, ya no por eso, ya no porque yo me vaya a infectar o no me vaya a infectar, que al final nos vamos a infectar muchos, creo yo, pero el problema es el colapso del sistema sanitario, ¿no? Bueno, yo creo que esto se está hablando mucho, o sea, supongo que habéis hablado mucho. El problema está en el colapso del sistema sanitario, es un virus muy contagioso. Y entonces, en la medida de lo posible, cuanto más nos quedemos en casa y pocas relaciones sociales, pues es lo mejor. Imagino, Fernando, que por un lado pendiente de toda la situación, por otro lado también pendiente del empresariado. Desde el ayuntamiento habrá que estar vigilante y reivindicativo también a cualquier ayuda que se pueda generar ante este nuevo escenario, porque somos capital industrial de Castilla y León, hay muchísimo empresariado, muchísimas pymes, no se les puede dejar tampoco de lado. Esa es la segunda variable del tema, que claro, ahora estamos muy centrados y bueno, como debe ser, en el problema sanitario, en el problema de salud. Pero claro, yo creo que ya todos estamos siendo conscientes, hemos estado hablando un momento antes de esto, todos estamos siendo conscientes de la implicación económica que va a tener esto. Entonces es bueno que efectivamente también ya se vayan previendo cosas y se vayan pensando en cómo va a ser el día después, que el día después será dentro de 2 meses, 1 mes o bueno, lo que se tarde. Pero es cierto que, claro, el quedarse en casa, que es lo que estamos diciendo, el quedarse en casa soluciona el contagio, pero el consumo paraliza la actividad económica. Parece la actividad económica. Y ojalá pues lo sepamos hacer todos bien y estemos pensando ya en qué vamos a hacer. Bueno, vamos a estar muy pendientes del avance del coronavirus. Yo agradezco además a Fernando bueno, pues, estas palabras, porque además yo sé que no es una situación fácil, ¿no? Para nadie, cuando se tiene además responsabilidad y ante un escenario incierto y nuevo, es complicado, ¿no? Nos quedamos con ese mensaje que lanza Fernando en nombre de Vox desde el Ayuntamiento de Burgos, y decíamos que hay que hablar de fomento, Fernando, y hay que hablar de ordenanza de terrazas. Si hablamos de fomento por aquello que fue lo primero que surgió, me quedo con una frase, y fue aquello que dijiste de esto es una tomadura de pelo. Aquí han salido desde el equipo de gobierno a explicar unas cuestiones que ya contaban con el respaldo de otros grupos, y nos ponemos en antecedentes: Plan General de Ordenación Urbana, cuestiones como el Hospital de la Concepción o el Parque de Artillería, por ejemplo. O el Mercado Norte. O el Mercado Norte. Es que efectivamente, vamos a ver, yo ese día me indigné un poco. Soy persona de talante más o menos tal, pero claro, yo había estado en la gerencia del Consejo de Fomento, ¿no? Entonces, claro, los puntos del orden del día, pues se pueden decir que eran cuestiones de fondo importantes para la ciudad, interesantes, pero exactamente los puntos del orden del día que iban a ese Consejo de la Gerencia, pues ya eran bastante técnicos, porque digamos eran las últimas fases de tramitaciones urbanísticas, que no había ya nada de contenido de fondo, que además, creo recordar que todos votamos por unanimidad, o sea, que todos votamos por unanimidad, porque efectivamente la modificación del plan general para el tema del Hospital de la Concepción, pues fíjate, es que es un tema que viene de antes, eran 2 cosas, la modificación ya era la segregación. El tema de la aprobación definitiva del estudio de detalle de artillería, bueno, pues es que nada. El tema del mercado, el tema del Mercado Norte, pues lo mismo, o sea, era la aprobación definitiva del estudio de detalle. Bueno, entonces yo así lo vi, bueno, pues lo hemos aprobado por unanimidad, es tramitación, un paso más en la tramitación urbanística, que estamos ya todos de acuerdo. Claro, y al día siguiente leo en los medios de comunicación pues que ha habido una rueda de prensa conjunta de PSOE y de Ciudadanos. ¡Oh, qué bien! Ya va a salir el Mercado Norte. ¡Oh, qué bien! Ya sale... vamos, estoy un poco llevando al extremo, no digo que fuera así, pues además no estuve presente en la rueda de prensa, pero por lo que leí, ¿no? Ya sale adelante el Hospital de la Concepción, ya sale adelante el Mercado Norte, ya sale adelante Parque de Artillería. Digo, pero bueno, esto es una tomadura de pelo. Esto es una tomadura de pelo, por eso digo, no puede ser. Y encima me viene luego con otro tema, el tema del aparcamiento de superficie en el antiguo pueblo de Gamonal, que es un tema que conozco bien, y digo, bueno, vamos, se está tomando el pelo a los ciudadanos. Por eso yo igual está un pelín especialmente indignado, y digo, esto es una tomadura de pelo. O sea, apuntarse unos tantos, es que no sé, o sea, me pareció excesivo marketing, no sé cómo llamarlo, ¿no?
Se está forzando la situación por ese idilio al que hacía referencia también esta misma mañana entre el PSOE y Ciudadanos. Lo digo porque llamó la atención esa convocatoria conjunta del PSOE y Ciudadanos. Fue así, llamaba la atención, no se sabía muy bien qué es lo que iban a explicar y parece que no podría ser la última, ¿no? Que a partir de ahora podrían surgir más convocatorias así. Pues bien, o sea, yo tampoco sabía que le iban a convocar conjuntamente, o sea, y es más, también me enteré al día siguiente, ¿eh? O sea, al leer los medios de comunicación y tal, yo no lo sabía. Hombre, yo estoy en las comisiones, en el ayuntamiento, en los distintos órganos, etcétera, y claro, sí que estoy viendo un idilio, pero bueno, mucho más que un idilio. Es que hay que ver a los concejales de Ciudadanos, ya lo siento, concejales de Ciudadanos, que eso, pero es que muchas veces salen en más defensa de la política del equipo gobierno socialista que los propios concejales socialistas, algunos de ellos. Entonces, no sé, hay que llamarlo idilio. Esta mañana hablaba de ese tema. El tema de la ordenanza de terrazas, que no sé si quieres que pasemos ya o no, pero cuando... Pero porque yo hablaba del idilio ahí, efectivamente, porque no entiendo qué es lo que ha pasado, o sea, no entiendo qué es lo que le ha pasado en las formas con la ordenanza de terrazas, cuando en contraposición con la ordenanza de movilidad. Yo sí que me había quejado, pues eso, la improvisación, la forma de hacer las cosas rápido, la forma de querer sacar una ordenanza de sí, porque sí hay que sacarla ya, independientemente de que fuera buena, y de acabar de rematar los 4 o 5 cosas. Al final son 4 o 5 cosas que pueden ser importantes, o que puede haber divergencias y que habrá que consensuarlas, pero no estamos hablando de 200 cosas. Y en aquel momento se hizo así y siempre estaba diciendo... Hombre, en ordenanza de terrazas ya hemos tenido 2 reuniones, estamos hablando, se va a acabar de cerrar. De hecho, la última vez que estabas aquí hablabas precisamente de eso, ¿no? Se están haciendo las cosas diferentes, se está escuchando a todos los grupos, se está escuchando a los agentes implicados. Parece que el recorrido, por lo menos inicialmente, era otro. Eso es, yo lo ponía así, y en cambio por eso yo he hablado de la ordenanza de la decepción, porque el martes tenemos, en este caso, comisión de licencias, y bueno, el señor Garavito debió anunciar que el viernes había comisión extraordinaria con un único punto del orden del día para la aprobación inicial de la ordenanza de terrazas. Yo igual no me enteré bien, pero luego me llamó por teléfono y me dijo, no, oye, que os vamos a enviar ya la redacción de la ordenanza de ya cómo va a quedar, etcétera, etcétera, porque se va a dictaminar en una comisión extraordinaria. Me envié también, pero ¿cómo que dictaminamos ya en una comisión extraordinaria el viernes? Pero si habíamos quedado que con lo que vosotros opinabais, de lo que todos los grupos habíamos dicho, de que los agentes, federaciones de hostelería, etcétera, etcétera, han comentado y nos íbamos a reunir y a seguir hablando. Ahora dices que no, que en una comisión extraordinaria, vamos a dictaminar ya, porque lo quieren llevar al pleno de la semana que viene, lógicamente, con una rapidez, con una urgencia. Digo, se me ha venido todo lo contento que yo estábamos, contento, también había sus cosillas, pero en el proceder, en la forma de hacer las cosas, ¿no? Era una cosa diferente a lo que... En la forma de hacer las cosas, eso... Pues decepcionado, ordenanza de la decepción. Ordenanza de la decepción. Si nos ponemos en antecedentes y para que la gente sepa un poco de qué plazos estamos hablando y qué cuestiones implica esta ordenanza, hemos conocido otras en el pasado, se ha ido renovando, ninguna ha acabado de satisfacer ni a los hosteleros, pero parece que tampoco al conjunto de la ciudadanía. Siempre había cosas que quedaban un poco pendientes y era algo que pretendía corregir, ¿no? Este nuevo texto normativo. En cualquiera de los casos no entrará en vigor hasta enero del año que viene. Es una de las cosas que hay que dejar claras, ¿no? Que por mucha prisa que se dé y por mucha tramitación que quede todavía, hasta enero, nada de nada. No entra en vigor porque tiene que ir en consonancia con la ordenanza fiscal. Claro, entonces, sí, precisamente, es que eso es una de las cosas que me extrañaban, perdona por ser repetitivo, pero cuando precisamente el señor Garavito decía, bueno, pues como tenemos un año entero para acabarla de negociar, porque no entra en vigor hasta la ordenanza, yo, pues qué bien, encima vamos a empezar a hablar sobre ella en enero. O sea, esto está bien hecho, no, pero claro, es que ya en marzo hay que llevarla al pleno de marzo, ¿no? Y entonces, efectivamente, pues eso, por ejemplo, es uno de los puntos fundamentales. Claro, ¿por qué es importante que vaya vinculado a esa ordenanza fiscal? Para que la gente nos entienda. Pues porque la tasa que pagan los hosteleros ahora va a ir en función de la ocupación del dominio público, va a ir en función de los metros cuadrados, no del número de veladores. Antes era en función de mesas y veladores. Del número de veladores. Entonces, ahora va a ir en función de los metros cuadrados. Y, claro, una cosa que inquieta bastante a los hosteleros y que quedó pendiente de cerrar con él, como va vinculado y hay que cambiar la ordenanza. Claro, los hosteleros ya han pagado la tasa de este año, ya la han pagado. Entonces, muy bien, por eso no puede entrar en vigor, si ahora nos vas a empezar a cobrar por metros cuadrados, no puede entrar en vigor hasta el 1 de enero del año que viene. Y ellos comentaban
Bueno, pero ¿cuánto nos vais a cobrar? O sea, antes de que entre en vigor y tal, vamos a tener un poco claro por dónde vamos, porque igual podemos estar muy contentos, o podemos llegar a un acuerdo, o igual podemos decir, pero bueno, menudo, pues. Fíjate lo que le estamos hablando de implicaciones económicas, coronavirus, etcétera, etcétera. Claro, entonces ellos decían, hombre, esto tiene que ser un tema que ya le tengamos claro. Claro, no es lo mismo cobrar 1 euro por metro cuadrado que cobrar 1.000 euros, por ejemplo. Por ejemplo, es que ese es el tema. Y ahora tiene unos que... Y esto, vamos, doy fe de que es un tema... También en los hosteleros ha sentado muy mal también este procedimiento, porque estaban pensando, como los grupos políticos, lo mismo, que iban a haber posteriores reuniones, que se iba a acabar de cerrar bien del todo, pero este tema en concreto sé que es un tema que ha sentado mal, porque es un tema muy importante para ellos, lógicamente, y no se ha consensuado, y no se ha hablado. ¿Y se da algún tipo de explicación, Fernando? Quiero decir, el señor Garavito dice, bueno, es que hay que hacerlo así, o es que hay que esperar a conocer algo de la ordenanza fiscal, no sé. No, a mí desde luego no me ha dado ninguna explicación. Bueno, supongo que en la comisión extraordinaria pues hablaremos de ello. Y más que nada eso es lo que me sorprende. Sí que me gustaría que nos diera una explicación de efectivamente, primero, por qué se convoca una comisión extraordinaria, por qué estas urgencias, por qué hay que cerrarlo, por qué llegar al 1 de marzo. Si intuimos, si vamos a temas políticos, etcétera, etcétera, pues eso, pues el idilio que estábamos hablando con Ciudadanos, bueno, que yo también he leído por la prensa que se han manifestado públicamente que van a votar a favor, y Podemos incluso también, porque han tenido en cuenta 2 o 3 cosas que les habían dicho, pues igual quieren rápidamente aprovechar O sea, yo entiendo que igual, de cara a la opinión pública, está muy bien, hemos sacado la ordenanza de movilidad, está muy bien, hemos sacado la ordenanza de terrazas, y supongo que por ahí va el tema. Cuando ven que vamos a sacar el presupuesto, entonces, pero yo digo un poco lo mismo, pensemos más en ciudad. No es cuestión de sacarla, es cuestión de sacar una ordenanza bien, joder, y yo estaba contento como se llevaba. Estaba haciendo bien, fíjate que Vox, una de las cosas que pedía era de alguna forma tener en consideración las características del término municipal y, por ejemplo, el Camino de Santiago, ¿no? En el trazado, que de alguna forma se previese, bueno, pues algunas consideraciones en aquellos establecimientos en los que se encuentra la ruta, ¿no? Eso es, pues eso era una de las cosas que queríamos acabar de concretar con ellos si era posible. Y además, efectivamente, o sea, nosotros lanzamos la idea y tenemos un pequeño boceto, algún elemento decorativo, etcétera, pero muy a concretar, y creíamos que de esto hemos a hablar. O sea, fíjate que no estábamos muy seguros, porque claro, el paso del Camino de Santiago por la ciudad es complicado, o sea, hay terrazas en muchos sitios muy distintos, muy diversos, etcétera, etcétera, y bueno, dice, pero al menos vamos a hablarlo y tal. Teniendo un año para hablar de ello, pues se podía, claro, ahora una cosa completamente, vamos, es que ni descartada, vamos, ni se ha querido hablar, ni se ha querido contemplar, ni se nos ha dicho nada, ¿no? Otra de las cuestiones sobre las que queréis poner el acento, o por lo menos trasladar a esa ordenanza, es el malestar que tienen los hosteleros al exigírseles a ellos determinadas cuestiones que a otros establecimientos de comercio no se les exige. Sí. Quizás son cuestiones más estéticas, pero esto también viene de lejos. En las anteriores ordenanzas yo recuerdo que también pidieron que si había que homogenizar, que fueran todos los establecimientos y no solo los hosteleros. Pues está claro, eso es otro tema lo que decimos, ¿no? Los famosos, hombre, que... esto es un tema delicado, pero vamos, porque al final yo creo que también va un poco por tolerancia y más que otra cosa, pero que sí que se ubiquen pues las pizarras, algunas cestas o cajas, y no hay ningún problema respecto, se incumple por completo ordenanza de terrazas, ocupan las distancias, etcétera, etcétera, y que en cambio se es muy estricto con el hostelero, pues es un agravio comparativo, ¿no? Entonces, claro, esto los hosteleros querían o llegamos a un término medio para todos, un consenso para todos, o porque si unos sí y otros no, ¿no? Porque no parece tan descabellado, hay que decirlo por otro lado, claro. No es descabellado, ¿qué va? Es muy sensato, o sea, quiero decir, o sea, si pues eso hay que decir, si se nos prohíbe a nosotros, que se prohíba a todos, pero si se tolera a unos, que también se tolera a otros, o si hay que llegar a un punto intermedio, pues lo regulamos, y ahí ha quedado en el limbo. Así las cosas, Fernando, ¿Vox votará en contra de la ordenanza? Pues tengo que acabar de hablar con Ángel. Desde luego estamos todavía entre la abstención o el no, pero ahora mismo sería más bien no.
Antes de finalizar, la semana que viene, 2 plenos, un pleno, ninguno. ¿De qué es partidaria la formación que está representada ahora mismo aquí, Fernando? Porque se ha hablado de la posibilidad de un pleno extraordinario para presupuestos, del pleno ordinario. Debido a las medidas que se han adoptado, se habla de la posibilidad de incluso celebrarlo a puerta cerrada en caso de que sea uno, o de posponerlo. ¿Qué cree conveniente Vox? Hombre, yo ahora mismo, por la situación y tal como están sucediendo los acontecimientos sanitariamente hablando, yo, si estamos hablando de eso, de cerrar ayuntamiento, de tal, ahí nos concentramos 27 personas, yo hasta si se puede posponer, mejor. Supongo que hay problemas de calendario, lo que se quiera, etcétera. Estamos hablando de una situación muy excepcional. Entonces, tampoco, y sobre todo además, el pleno del presupuesto, en estas circunstancias, aprobarlo, votarlo, debatirlo, no creo que sea el momento, en absoluto, pero en absoluto. Porque, o sea, es que esta misma mañana se ha estado hablando de ese tema, que habrá que dotar un fondo de contingencia ante las posibles implicaciones económicas. Una modificación nada más aprobarse. Nada más aprobarse. O sea, yo creo que el pleno del presupuesto no es el momento apropiado para tenerlo. Y claro, un pleno ordinario, pues también lo mismo, ¿qué problema hay en retrasarlo? Igual, yo creo que por ahí, si no a partir de ahí, cuanto menos plenos haya, por supuesto, cuantas mejores medidas desde el punto de vista sanitario se adopten mejor, etcétera, etcétera. Bueno, en principio se está hablando de que el pleno se va a trasladar al Fórum, a una sala más amplia y tal, bueno, con presencia de los medios de comunicación, pero no sin público. O sea, sí que se han hablado de algunas cosillas, pero vamos, yo en principio, Vox en principio, bueno, esto sí que lo he hablado con Ángel, si se puede posponer los 2 plenos, mejor, además un pleno extraordinario para aprobar el presupuesto general de la ciudad, que por otro lado ya sé que como es una cosa de apuntarse medallas, pues igual es complicado, vídeo, ¿no? Se puede posponer, pues mejor. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito. Vamos a estar muy pendientes de toda la actividad municipal, aunque mucho me temo que va a ser un poco menos visible por la situación que tenemos ahora mismo. Las convocatorias de prensa imagino que también van a reducirse o a casi desaparecer en los próximos días. Sí, nosotros vamos a mandar notas de prensa. Hoy yo creo que hemos tenido la última rueda de prensa y tal. Vamos a dar notas de prensa, hacer cosas online y ya está. Y nada, ha sido un placer, siempre se me hace esto muy corto. Bueno, nos vemos pronto, a ver si se estabiliza la situación y volvemos a hablar de Bastemar. Muchísimas gracias. Muchas gracias.